Hola, buenos días. Espero se encuentren bien. Este, Hoy vamos a seguir con la materia. Quería mencionarles nada más que seguramente no vamos a tener receso. Seguramente salimos como a las 10 directo y luego volvemos hasta la 1. Entonces, para que lo tengan por ahí en cuenta. Pero igual, ¿verdad? A las 10 yo haría la consulta si es que necesitan. Igual me avisen. Si no pueden a las 10, entonces yo me conecto a las 11. Bueno, entonces, en lo que quedamos la última clase fue en el tema este de resolución de ecuaciones no lineales. Ok, entonces básicamente acá vamos a estar resolviendo o verificando cómo obtener la solución de este tipo de expresiones. Aquí hay una complicada, pero por ejemplo, si ustedes tienen esta ecuación por acá, pues no hay manera, ¿verdad?, de resolverla con métodos convencionales, ¿verdad? Que el despejando y lo que uno ya conoce, ¿verdad?, del cole y de las mates que ha llevado. ¿Por qué? Porque si uno intenta acá despejar la X, pues de ahí no hay manera, no hay ninguna manera. Si uno coloca las X por acá y aquí de ahí intenta despejar la X, de ahí no hay manera de poder hacerlo. ¿Ok? Entonces, cuando hay ecuaciones no lineales como este tipo, No había que entonces, pasarla al logaritmo, a pasarla del otro lado. sí, pero ¿qué pasa si aplica logaritmo acá? Por ejemplo, No, quiero quedaría decir, como así, ¿verdad? según yo la X queda afuera y después queda la X dentro del logaritmo, ¿no? Ajá, bueno, aplico logaritmo acá, digamos. Entonces aquí queda X, ¿cierto? Sí. Pero ¿cómo hago para quitarme ese logaritmo de encima? Ahora, ese es el problema, ¿verdad? Tendría que aplicar Euler de nuevo. Ujú. Entonces no podemos, digamos, despejar así a simple vista, digamos, o con lo que ya conocemos. Entonces, vean este ejemplo que está por acá. Este problema introductorio, pues no lo va a resolver, ¿verdad? Porque aún no tenemos métodos. Pero si uno, sin conocer los métodos que vamos a ver, se pone a resolver esto, las maneras que uno podría intuir, que uno podría encontrar el valor de lambda, es ya sea gráficamente o haciendo aproximaciones, ¿verdad? Ahí con la cálculo uno va aproximando, probando valores. Y esa es la única manera hasta el momento. Entonces nosotros vamos a ver alrededor de 4 o 5 métodos o 6, no recuerdo cuántos son, para poder resolver este tipo de ecuaciones no lineales. Y todas van a tener lo siguiente, todas van a ser aproximaciones, pero van a ser aproximaciones muy cercanas, dependiendo de la cantidad de error que, que uno asigne, ¿verdad? Error o tolerancia. Ok, entonces vamos a ver el primer método, que es el método de bisección, el cual es bastante intuitivo. Ahorita vamos a ver en qué consiste este. Entonces, el método de disección, ¿verdad? Recuerden que disección es dividir algo en dos partes iguales. Está basado en el teorema del valor intermedio. ¿Ok? Este teorema que previamente ya lo habíamos visto. Es una técnica iterativa. Iterativa quiere decir que tenemos que realizar lo mismo muchas veces para poder refinar el resultado. Y eso nos sirve para encontrar raíces de una función continua, f de x, ¿ok? Continua, en un intervalo a b. Y por aquí nos dicen que FA y FB deben tener signos opuestos para que esto tenga sentido. También tiene un poco de el teorema de Bolzano que también vimos, ¿verdad? Y se basa en este. Entonces vamos a ver un momento este gráfico que tengo por acá, que es una función cualquiera, continua, ¿verdad? En un tramo a b, vamos a ponerle
ese tramo AB por ahí. Entonces por aquí está el valor de A, ¿ok? Que vamos a ponerle A1. Y por aquí está el valor de B. Vamos a ponerle B1. O sea que esos son mis dos primeros valores. Por acá en rojo voy a poner en dónde está pues la solución de ese fx, ¿verdad? Recuerden que la solución de una función es la intersección en el eje X. Entonces por aquí está la solución. Ponerlo aquí en ese. Ok, entonces nosotros andamos buscando esa solución con este método de bisección. Cuando y Entonces, es igual a cero. cuando y es igual a cero, correcto. Entonces, vamos a ver cómo hacerlo con este método de disección. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tomar estos dos valores, A1 y B1, y vamos a encontrar el punto medio entre ellos. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Entonces, el punto medio va a estar aproximadamente aquí. ¿Ok? Aproximadamente, ¿verdad? Por ahí va a estar ese punto medio que vamos a llamarlo, pues, M1, digamos. ¿Ok? M1. Y ese va a ser el punto medio entre A1 y B1, ¿ok? Entonces, por ejemplo, voy a poner el cálculo por acá. Simplemente M1 es igual a A1 más B1 entre 2, ¿ok? Ahora vean lo siguiente. Yo tengo por acá este puntito, ¿verdad? M1. Inicialmente yo tenía estos dos, ¿verdad? Este que está por acá en los extremos. Ahora, por acá en la definición nos habían dicho que este, esta expresión, digamos, sirve cuando FA y FB tienen signos opuestos. Vean que en nuestro primer caso, acá, ¿verdad? Cuando teníamos f de A, este tiene un signo negativo. Y aquí en f de B, está por acá, tiene signo positivo. Entonces quiere decir que entre ellos va a haber una solución, sí o sí. ¿Ok? Al calcular el punto medio, nosotros ahora vamos a actualizar ese nuevo intervalo para empezar a ver dónde está la solución. Entonces, ahora tenemos un nuevo intervalo que va a ser entre este punto y entre este otro punto. Ahora, ¿por qué entre esos dos puntos y no entre este y este? Porque si los hago entre esos dos, ambos tienen imágenes positivas. Y yo no ando buscando eso, ¿verdad? Vean que la imagen acá es positiva. Entonces yo necesito ir actualizando el intervalo de manera que un valor o una imagen sea positiva y la otra negativa. Entonces ahora vamos a elegir este nuevo intervalo, ¿ok? Este que está por acá. Si yo elijo ese intervalo ahora y encuentro el punto medio, vamos a tener que el punto medio va a estar punto medio va a estar aproximadamente como por acá, ¿ok? Entonces vean que ahora el punto medio va a estar por acá y voy a ponerle M2, ¿ok? Que M2, ¿de dónde surgió? M2 simplemente surgió de el nuevo intervalo que yo tenía, era A1 con M1, entonces A1 más M1 entre 2 me dio este punto acá, M2, ¿ok? Está por acá. Y se sigue buscando el valor medio entre un punto positivo y uno negativo hasta ¿Sí? llegar hasta o hasta un número muy cercano al que se busca. Correcto. Entonces vean que aquí ahora tenemos que actualizar el intervalo, ¿verdad? El nuevo intervalo sería este junto con este, ¿verdad? M1 y M2. Entonces ahí va a aparecer ahora por acá un M3, ¿verdad? Que está por acá, ¿ok? Que ese M3, pues es el nuevo intervalo, ¿verdad? Y así sucesivamente. Vean que cada vez me estoy aproximando más
a la solución. Vean que voy por acá, ¿verdad? Voy por acá. Y si yo siguiera acá, tendría que tomar en cuenta estos dos, hallar un punto medio que va a estar como por acá, y así voy hasta aproximar pues la solución. Entonces, en eso se basa este método de el punto medio. Es muy intuitivo. ¿Por qué? Porque ustedes simplemente van a ir pues hallando el punto medio entre cada nuevo intervalo, analizando sí cuando las imágenes, una es positiva y otra negativa. ¿Ok? Entonces, ahorita vamos a verlo con un ejemplo, pero por acá les voy a mostrar los pasos a seguir en este procedimiento. La verdad que los pasos son sencillos también. Entonces, vean que el primer paso, vean que esto de los pasos es para que ustedes entiendan cómo es el método. Cuando ustedes estén resolviendo un ejercicio de este tipo, ustedes pueden hacer todo directo, ¿verdad? No tienen que poner paso uno, paso dos, paso tres. Pero es una manera de entenderlo al inicio. Entonces, el primer paso que uno hace es calcular el punto medio, ¿ok? Y se calcula de esta manera. Obviamente, en el enunciado del ejercicio siempre ustedes le dan un intervalo, por ejemplo. El intervalo siempre va a ser A, B. Ustedes les dicen que por ahí hay una solución, ¿ok? Dicen que X vive ahí en ese intervalo. Luego de calcular el punto medio, ustedes van a evaluar las imágenes en la función dada, ¿ok? ¿Por qué las evalúo? Porque necesito saber entre, entre cuál de estas imágenes hay un cambio de signo, ya sea entre FA y FM o entre FM y FB. Recuerden, tiene que seguir el orden, ¿verdad? Primero está el extremo inferior, que es A, ¿verdad? O el valor más que está más a la izquierda, luego sigue el punto medio, luego sigue B. Luego el paso 3 consiste en determinar el nuevo intervalo en función del signo, ¿verdad? Del punto medio. Ok, bueno, eso es como lo que les acabo de mencionar un poco. Y luego calcular el error, ¿verdad? De la primera iteración, o sea, con los valores iniciales que ustedes tenían. ¿Ok? Entonces, básicamente en eso se basa el procedimiento. Ahora, vean cómo es que es el enunciado de este tipo de ejercicios. Usualmente ustedes les dan una función, ¿verdad? En este caso, esta función perfectamente se podría resolver con los métodos convencionales, pero vamos a hacerlo aquí, no importa, con el método de disección. Y luego aquí les dicen, y sabiendo que la raíz se encuentra en el intervalo 0,1, ¿ok? Encontrar un valor aproximado a la raíz con un error de 0,01. Profe, lo ¿Sí? que se refiere a eso quiere decir que al calcular el error tiene que dar un valor de 0,01 o menor. O Así no menor. se puede, así no se puede simplemente hacer la operación una o dos veces y decir, ya, lo aproximé. Lo aproximé mal, pero lo aproximé. Sí, correcto, porque si hacen solo dos aproximaciones, seguramente no les va a El salir error va muy a ser bien. muy grande. Correcto. Y bueno, vean que este, para cada método que vamos a ver acá de resolución de ecuaciones no lineales, ellos ya tienen un error definido. ¿Ok? Entonces, en este caso, el error básicamente es la diferencia entre los valores extremos del intervalo entre dos. ¿Ok? Y el error ya está definido. Así. Entonces, vamos a resolver este ejemplo para que vean que es muy sencillo. Este método es muy sencillo, lo que pasa es que requiere muchas iteraciones. Ahorita lo van a ver. Entonces, vamos a hacerlo por pasos. Vamos a hacerlo por pasos. El paso uno, por ejemplo, voy a ponerlo acá. ¿En qué consiste? Consiste, recuerden, en calcular el punto medio. ¿Ok? Entonces, básicamente el punto medio, recuerden que X pertenece al intervalo de 0,1. O sea, entre 0 y 1 está la solución. Entonces, por acá, ustedes vienen y calculan punto medio, nada más. 0 más 1,
y eso es 0,5. ¿Ok? Listo. Paso 2. En el paso 2 evaluamos el valor de A, B y M en fx, ¿verdad? Que entonces recuerden que el valor está por acá, este 0 es A, este es B, y el valor de M, pues aquí está, ¿verdad? Este que está por acá. Entonces, vamos a evaluar esos puntos. Y f de A en este caso sería, pues, evaluar en cero, ¿ok? Vean que aquí, tal vez no les expliqué en un inicio, pero andamos buscando las soluciones de esta función. Para encontrar la solución de esta función tenemos que hacer cero a esta expresión, ¿verdad? Acuérdense un poco de eso. Al evaluar en cero, 3 por x es igual a cero y todo número elevado a cero es uno, así que queda uno Ujú, menos 4 3. ujú. Sí, bueno, menos tres. Ok, luego debemos evaluar el punto medio, recuerden seguir el orden. Entonces sería E 3 por 0,5 menos 4 y eso aproximadamente le va a dar un valor de 0,4817 y para que me quede una sola línea me lo hago. Pero ahora tengo la pregunta. Ya confirmamos que A es negativo y M es positivo. Incluso si no hubiéramos confirmado, ya habríamos confirmado que A es negativo y M es negativo, por lo cual B es positivo. ¿Es necesario aún calcular B? No, no es necesario, pero para que vean los tres valores juntos, para que lo comparen. Pero sí, cuando ustedes ya ven aquí que hay un cambio de signo, quiere decir que f de b va a ser positivo, sí o sí. Ok. Porque si le dieron valor negativo, quiere decir que hay, pues, dos soluciones, ¿verdad? En ese intervalo. Y esa no es la idea de este método. La idea es que en ese intervalo solo haya una solución. Ok, entonces esto aproximadamente es 16 punto... Ok, por ahí. Entonces sí, vean que entre cuáles términos hay un valor, pues donde hay un cambio de signos entre este y este, ¿verdad? Acá y acá, entre ellos dos hay un cambio de signos, ¿ok? Entonces ese va a ser mi nuevo intervalo de análisis. Veanlo tal vez en un grafiquito, por acá, sencillo, digamos, del X. Por aquí ustedes tienen voy a poner aquí dentro los valores que corresponden, mejor. El valor de A era cero, un medio y por aquí uno. Entonces vean que por acá ustedes tienen cero, ¿verdad? Por acá ustedes tienen, qué sé yo, un medio. Voy a hacerlo más por acá. Acá ustedes tienen cero, por acá ustedes tienen a un medio. Y por acá ustedes tienen a uno. ¿Ok? Entonces de cero a un medio, esta expresión es pues negativa. ¿Verdad? Acá es negativa. Luego acá es positivo y acá es positivo. Entonces el cambio de signo se está dando acá en este intervalo. Entonces originalmente tenía ese intervalo, ¿verdad? 0, 1. Y ahora lo estoy acortando de cero a un medio. Ahora lo que se hace es calcular el error, ¿cierto? Porque si el error aquí nos diera menos de 0,01, ya habríamos terminado. ¿Sí?
Y deberíamos terminar. Sí, uno puede hacer el error o puede ser antes de determinar un intervalo. Bueno, que eso es lo que acabamos de hacer. Este es mi nuevo intervalo. Y ahora vamos a calcular el error. Solo que el error se calcula con el primer valor, ¿verdad? Que teníamos, el X, o ese intervalo, ¿verdad? 0, 1, es el error de este intervalo, ¿ok? El error del siguiente, digamos, de este, pues, en el próximo paso. Pero igual vean que este error, si ustedes calculan la diferencia, recuerden que era B menos A entre 2, esto les está dando por acá un medio, 0,5, que es un error bastante grande, ¿verdad? Visto de manera porcentual, esto es un 50% del error, o sea, es demasiado grande. Está muy alejado de la solución real. Entonces quiere decir que debemos continuar con los cálculos hasta que esto sea pues menor que 0,01, que es lo que andamos buscando. Ok, y vean que esto fue por acá la iteración uno, ¿verdad? Que en un inicio tal vez no lo puse, pero esta es la iteración uno. Recuerden que estos son procedimientos iterativos. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Repetir exactamente los mismos pasos, ¿verdad? Mismos pasos, pero ahora con mi nuevo intervalo. ¿Ok? Entonces, para cuestiones de cuando ustedes estén trabajando esto en alguna tarea o explicando algún ejercicio, no tienen que explicar todas las iteraciones, obviamente, ¿verdad? La idea es que ustedes expliquen unas dos, tres y luego dicen, de, no, esto ya luego lo seguí aplicando y hice un cuadrito de resumen, como el que aparece acá. ¿Ok? Porque si empiezan a hacer todos los cálculos, pues va a ser muy cansado y muy repetitivo, ¿verdad? Y esa no es la idea. Y vamos ahora con la iteración 2. Entonces recuerden que el primer paso, ¿cuál era? Calcular, y, a ver, En este caso se vuelve a grabar el cero, pero como segundo valor se toma el 0,5 la m. correcto. Y el nuevo intervalo es de 0 a 0,5. Entonces el valor de m sería 0 más 0,5 entre 2. En este caso sería 0,25. ¿Ok? Continuamos, ¿verdad? Ahora evaluando la función. Entonces noten que f de a, en este caso es 0, pues le va a dar el mismo valor que obtuvimos previamente. Este no cambia. F del punto medio sería en este caso, esto que está por acá, y le va a dar aproximadamente este valor. Vean que ambos son negativos aún, ¿verdad? Quiere decir que ahora el intervalo de análisis pues, va a estar entre 0,25 y 0,5. Este sí o sí tiene que ser positivo. ¿Ok? Entonces vean que el cambio de signos se está dando entre esos dos valores. ¿Ok? Entonces, este va a ser mi nuevo intervalo. Visto en esta grafiquita que teníamos acá previamente,
¿verdad? Por acá teníamos cero, un medio y uno, ¿verdad? Entonces, como lo actualizamos esto, ahora el valor inicial era cero para 0.25 y por acá 0.5. Y ahora el cambio de signo se está presentando entre estos dos valores. Entonces, el nuevo intervalo va a estar por acá, entre 0.25 y 0.5. Vean que ustedes pueden ser un poco listos, ¿verdad? Con esto. Ustedes, bueno, ahora que están haciendo examen y tarea con la copo y todo eso, desde un inicio ustedes pueden aproximar la solución de esta expresión, ¿verdad? En la cálculo uno puede aproximar el valor, una manera de resolver ecuaciones, ¿verdad? De manera directa. O o igual con algún software. Aproximadamente la solución de esto, digamos, que lo voy a poner, es esta que está por acá. ¿Ok? Entonces vean que por el momento, ¿cuál es la solución que estoy teniendo? Tengo que es de 0.25, ¿verdad? O sea, está muy lejos, ¿no? Bueno, entonces continuamos con esto. Luego tendríamos que calcular el error, que el error en este caso es con respecto a este intervalo, ¿verdad? Que teníamos previamente, de 0 a 0.5. Recuerden que es con que estuvimos trabajando anteriormente. Este error es 0.5 menos 0 entre 2 y esto es 0.25. ¿Ok? Aún está muy grande el error. Recuerden que lo que andamos buscando es que sea menor a eso. Y así pueden seguir sucesivamente. Los demás pueden seguir ahí aplicando cálculos. Pero cuando ustedes ya han pasado dos iteraciones, la idea es que hagan un cuadrito de resumen, como el que aparece por acá. ¿Ok? Entonces vean que acá se hicieron dos iteraciones, que fueron las primeras que nosotros realizamos. ¿Ok? Esta columna no es tan necesaria que ustedes la noten cuando hagan el cuadro de resumen. Esto lo hice para que ustedes vean cómo va cambiando F evaluado en el punto medio. Vean que a medida que nos vamos aproximando al valor, esta expresión va a ser cada vez más cercana a cero, ¿verdad? Porque recuerden que en Y se va haciendo cada vez más cerca de cero, o sea, la solución es la intersección con el eje X. Y entonces vean que en la tercera iteración, ustedes ya, bueno, nosotros ya habíamos actualizado los valores, tienen el punto medio, ¿verdad? Luego calculan de nuevo el error y actualizan, ¿verdad? Tienen un intervalo por acá, punto medio y error. Entonces vean que cada vez esta expresión se va aproximando más al valor real. Vean por aquí ese punto medio, luego por acá, por acá, y ya ese valor en negro tiene un error mucho menor o tiene un error muy pequeño y es más pequeño que no, el deseado, ¿verdad? Este sí es más pequeño que 0.01. ¿Ok? Aquí pueden poner que este es más pequeño, ¿verdad? Ok, y listo. Entonces no sé si tienen dudas o preguntas con este. Ahorita vamos a hacer otro por acá. Igual con algunas.
soluciones. Solo que este ejemplo 4 sí voy a trabajarlo de manera más gráfica para que lo vean. Porque es que esto se parece mucho. Van a ver que es casi que lo mismo. Aquí la diferencia, ¿verdad? Cuando ustedes tienen esto que está por acá, la idea es que igualen esto a cero para poder trabajarlo. ¿Ok? Siempre tiene que estar igualado a cero. Ya sea que hagan esto o que el lebren a la X lo pasen a la derecha, ¿verdad? Da igual. ¿Ok? Para pasar de ecuación a que sea una función. Sí, correcto, para que esa sea mi función. Vamos a ver, por aquí yo tenía un GeoGebra. Vamos a ver dónde está. Ok, este ejemplo vamos a explicarlo más gráficamente para que noten qué está pasando. Entonces, nosotros nos dan esta función, ¿verdad? Que es la que acabo de despejar. Y entonces, en esta función, tenemos por acá que sí o sí hay una solución, ¿verdad? Está como por acá, ¿verdad? Está como por acá la solución. Y vamos a aproximarla con el método que hemos estado analizando. Entonces, la idea del método, recuerden, es que les dan esos dos puntos y ustedes, entre esos dos puntos, encuentran el valor medio. El valor medio está por acá, ¿ok? Ahora, vean que hay dos nuevos intervalos entre A y C, que ambos tienen imágenes negativas, o entre C y B, que acá f de C es negativo, ¿verdad? Está por debajo del eje X, y f de B es positivo. Entonces tenemos que quedarnos con este intervalo. Ya hice un zoom ahí para decir que vamos a trabajar con este intervalo. ¿Ok? Ahora, entre ellos dos vamos a calcular un punto medio, que es este que está por acá. ¿Ok? Y de nuevo, tenemos dos intervalos nuevos y nos vamos a quedar en donde haya un cambio de signos. Entonces, con C y D, pues no nos interesa, vamos a hacer eso con D y B. ¿Ok? Entonces, vean que yo lo que ando buscando es una aproximación y la aproximación que llevo es esta, ¿verdad? Que la solución está como por acá, menos 3,25. De nuevo, punto medio, ¿verdad? Donde hay un cambio de signos ahora, ya no es entre estos dos de arriba, ¿verdad? Ahora es entre estos dos, entre D y E. Entonces, vean que es mi aproximación, está como por acá. La solución real, voy a tal vez a mostrarla, creo que está al final. La solución real está por acá, ¿verdad? Entonces, estamos bastante cerca. Y luego por acá voy a calcular un punto, un valor f, ¿verdad? Y ahora mi nuevo intervalo va a estar acá entre f y e. Entonces vean que ya f es bastante cercano, la verdad, a lo que yo quiero. ¿Ok? Habría que calcular el error, ¿no? Habría que calcular el error, correcto. Pero igual si yo sigo calculando puntos medios, cada vez me voy a ir aproximando más y más. Entonces gráficamente eso es lo que está pasando por acá. ¿Ok? El método es bastante intuitivo, la verdad. Tal vez si uno lo ve solo con cálculos, así como vimos antes, pues puede que uno se pierda un poco, pero gráficamente ya se aprecia un poco mejor. Bueno, entonces ese era el primer método. Ok, como les digo, esto no lo voy a resolver. Por ahí en el folleto que yo les comparto está resuelto. Quieren practicar luego. Y por acá también está el cuadro de resumen para que vean lo que está pasando, ¿verdad? Y cuál es la solución al final. Ok, entonces ese fue el primer método. Vamos a ver este pequeño teorema. Este teorema que está por acá, básicamente lo que nos va a decir es el valor de n que yo necesito, o el valor de n, ¿verdad? Que son la cantidad de iteraciones que necesito para poder trabajar este método de bisección. Entonces, sea una función que pertenece a ese intervalo que es continuo. Entonces, nos dicen que en f de a por f de es menor que cero, o sea que hay un cambio de signos.
Entonces el algoritmo de la disección genera una sucesión, que esa sucesión básicamente es pues, la cantidad de iteraciones que hicimos previamente y que aproxima la raíz. Y por acá nos dan esta desigualdad acá. Aquí en esta desigualdad hace falta algo. Hace falta que esto es menor o igual que una tolerancia. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que nos dice esta desigualdad es que nosotros podemos hallar un valor de n, ¿verdad? Que ese valor de n es la cantidad de iteraciones que yo necesito para poder llegar a mi error deseado, o sea, la tolerancia de error. ¿Ok? ¿De qué me sirve esto? Esto me sirve, pues, por ejemplo, que ustedes están en un examen y quieren usar este método de disección, porque es muy bonito, ¿verdad? Pero si ustedes utilizan este teorema y ven que ocupan 40 iteraciones, no van a optar por este método, ¿verdad? Obviamente, porque si ocupan 40 iteraciones, jamás van a terminar de hacer el cálculo, la tabla les va a quedar extremadamente larga. Pero en este caso, ¿qué quieren decir P de N y P? Esta es la diferencia, digamos, entre ambas, por así decirlo, el error absoluto entre ambos. ¿Ok? O sea, entre, por ejemplo, entre P10, digamos, que no está en la décima iteración, y entre el valor real. Básicamente eso es lo que dice. Ah, ok, o sea, P de N sería el valor que conseguimos después de N iteraciones y P es el Ujú. valor que estamos buscando. Sí, Ok. correcto. Ok, entonces, básicamente es esto, ¿verdad? Pero igual lo que nos va a interesar a nosotros es esta desigualdad más que todo. B menos A entre 2n menor o igual que la tolerancia, porque usualmente lo que nos dan en el enunciado, ¿verdad? Sin nosotros antes calcular todo, pues es la tolerancia. Entonces veamos este ejemplo que está por acá. Lo que nos preguntan es, determine el número de iteraciones requeridas para encontrar un cero de la función, está por acá, en un intervalo, ¿verdad? En ese intervalo, pues recuerden que este es A y este es B, con una tolerancia de 10 a la menos 2. Además, se aplique el método de bisección para calcular la solución en el intervalo dado. Entonces, inicialmente vamos a, lo único que voy a hacer acá es determinar la cantidad de iteraciones, luego ahí el resto les puede quedar de ejercicio. Entonces, lo que vamos a calcular es lo siguiente. B menos A entre 2 a la n, menor o igual que la tolerancia, ¿verdad? 10 a la menos 2. Que esta es la tolerancia. Voy a ponerlo por acá. Ok, eso es lo que me interesa. ¿Por qué? Porque yo necesito que la tolerancia sea mi máximo error. ¿Ok? Entonces, aquí la idea es encontrar el valor de n y yo ya tengo quién es b y a. Sería 2 menos uno entre 2 a la n, menor o igual que 10 a la menos 2. Y eso simplemente es eh, despejar esta desigualdad. Vean que esta desigualdad simplemente es una expresión por ahí exponencial. Tienen que aplicar logaritmo en algún momento. Y por acá voy a pasar esto a dividir, expresión, y voy a pasar el 2 a la n a multiplicar al otro lado. Ahora por acá voy a aplicar, pues este 10 a la menos 2 se convierte en un 100, ¿verdad? 1 sobre 10 a la menos 2. Ahora aquí voy a aplicar logaritmo en ambos lados. Voy a tener por acá. En este caso no le da tanta falta buscar el logaritmo, ¿no? 100 es menor o igual a 2 a la n y el primer valor de 2 a la n que es mayor que 100 sería 128. Sí, pero igual, si quieren, por ejemplo, despejar esta expresión, digamos así, con
como es. Entonces aplican nada más acá, pues logaritmo natural a ambos lados para poder bajar el 2 a la n, ¿verdad? Nada Sí. más, para bajar el n nada más. Entonces aquí logaritmo de 100 bajan el n, logaritmo de 2 y luego aquí logaritmo de 2. Pueden darle un poco, pueden darle la vuelta a esto, digamos, si quieren, nada más, para que sea más bonito. Y bueno, por acá n debe ser mayor o igual que, creo que el valor, por aquí tengo la calco, era como 6. Y eso es aproximadamente, ¿verdad? O debe ser mayor o igual que 6,64. Como la cantidad de iteraciones es un número entero, entonces n es 7. O sea que con 7 iteraciones, ustedes llegan a una aproximación que tiene un error menor que 10 a la menos 2. ¿Ok? Y eso era lo que pues andábamos buscando. Entonces con esto ustedes se dan cuenta si es rentable utilizar este método o es más rentable utilizar los siguientes que vamos a ver. ¿Ok? Entonces, para que lo tengan por ahí en cuenta. Este método es creo que es el más sencillo, siento yo, pero es el que requiere más iteraciones. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar. Si tienen dudas o preguntas, me avisan, ¿verdad? Bueno, por acá les dejo algunos ejercicios que seguramente sean para exposición, ¿verdad? Por ejemplo, en este primero, es muy probable que sea ese que está por acá. Nada más que el error, digamos, puede que sea este mismo, nada más que ahí les pido que hagan dos iteraciones y luego hagan una tablita, ¿verdad? De resumen. Luego, este otro podría ser, no sé si lo ponga, pero lo más probable es que sea el ejercicio 2. Entonces, igual ahí les queda para que practiquen. Y por acá hay algunas ventajas y desventajas de este método, ¿verdad? Que por ahí van a estar encontrando para cada método. Y la ventaja es que siempre converge a una raíz, ¿verdad? Si la función es continua en el intervalo dado. Y mientras también haya un cambio de signos. Vean que si esto ustedes lo intentan programar, la programación no es tan complicada, ¿verdad? Se basa en iteraciones. Entonces por ahí puede que puedan utilizar un for o un while, ¿verdad? Siguiendo el algoritmo. Y con una computadora sería muy rentable, ¿verdad? Hacer eso. Obviamente la compu va a requerir bastante, bastantes cálculos, ¿verdad? Dependiendo de la tolerancia que ustedes necesiten. Luego es un método robusto y sencillo de implementar, ya lo vimos. No requiere cálculos de derivadas. Más adelante vamos a ver que hay un método que necesitamos la derivada. Luego garantiza una reducción predecible del error en cada iteración. Esto es que el error siempre va a ser como el mismo por la fórmula, ¿verdad? Que tiene. Vean que el primer error es 0,5, el segundo 0,25, el tercero es 0,125 y así sucesivamente. Entonces, el error siempre va a ser el mismo en cada iteración, solo que cada vez se va haciendo más pequeño. Ahora, las desventajas es que su velocidad de convergencia es lenta, ¿ok? En comparación con otros métodos. Esto tiene una velocidad de convergencia lineal. Ahora vamos a ver qué es eso. Lineal quiere decir que llegamos a la solución de manera lineal. En cambio, por ejemplo, el método de Newton-Raphson llega a la solución de manera cuadrática, o sea, es más exacto. Solo se puede aplicar si existe un cambio de signo, ¿verdad? En el intervalo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si ustedes tienen un intervalo en donde hay dos soluciones, no solo una? Entonces ya este método no sirve, ¿verdad? Como que
se vuelve loco el método, entonces no va a calcular nada. Luego puede requerir muchas iteraciones, esa es la mayor desventaja, ¿verdad? Pero en una computadora no lo veo mal, digamos, muchas iteraciones, no habría problemas. El problema es manualmente, ¿ok? Listo, entonces ahora vamos con el segundo, que es el método de punto fijo, ¿ok? Este que está por acá, el método de punto fijo, para mí es uno de los más malos, de los métodos más malos, porque eh, es muy abstracto, porque necesitamos de dos condiciones, ¿verdad? Que son un poco a veces difíciles de captar, y esas dos condiciones ahorita las vamos a ver. Pero digamos, si no se cumplen esas dos condiciones, no se puede aplicar el método, entonces está muy restringido, ¿verdad? Entonces, este método se puede aplicar en casos muy específicos. De hecho, para poder verlo, necesitamos muchas definiciones. Y la primera es esta. Entonces, un punto fijo para una función, ¿verdad? Es un número en el que el valor de la función no cambia cuando se aplica la función. Básicamente, esa línea que está por ahí es un poco confusa. Básicamente, lo que nos dicen es lo siguiente. Los puntos fijos que están por acá, aquí lo puse con palabras bonitas, de una función g, ¿verdad? Vean por acá, digamos que esa es la función. Ahí. Son los puntos de intersección, ¿ok? De la recta identidad, o sea, esta recta que está por acá, vean que por aquí está la identidad, de la recta identidad con la función g, ¿ok? Básicamente esos puntitos que están por acá es lo que se conoce como un punto fijo. Entonces, por ejemplo, yo tengo cualquier función y yo dibujo la recta identidad de la intersección entre ambos, van a ser los puntos fijos, ¿ok? Entonces, esto lo vamos a necesitar para el método. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, por acá hay un pequeño ejemplo para que vean cómo determinar esto de los puntos fijos. Entonces, si seguimos la definición, básicamente lo que necesitamos hacer es esto que está por acá. Voy a escribirlo como está en la definición. X igual a e de X, ¿ok? Entonces, acá a grandes rasgos lo que estoy haciendo es intersecando la función identidad con pues, la función que me dan a mí en el enunciado. Entonces, X igual a, ok, tengo eso por ahí y pues necesito buscar los valores de X, ¿verdad? Entonces, para hallar los valores de X, lo que tengo que realizar es esa ecuación en algún momento, ¿verdad? Tengo que despejar. Por acá me queda entonces 2x al cuadrado menos 7x más 3 igual a 0. Tenemos esa ecuación cuadrática. Si ustedes la resuelven, va a quedar por acá x1 igual a 3 o, ¿verdad? O x2 igual a un medio. ¿Ok? Entonces esos son los puntos fijos. Estos que están por acá son puntos fijos. Entonces, inicialmente necesitamos saber quiénes serán esos puntos fijos y cómo calcularlos para lo que vamos a ver a continuación. Este, vamos a ver si por aquí tengo algo. Mm, Voy a mostrarles un momento de esto para que vean. Ok, ojera, ¿verdad?
Por acá en el GeoGebra tenemos la función, teníamos inicialmente, ¿verdad? Esta que está por acá, 2x al cuadrado más 3 entre 7. Si ustedes trazan la función identidad, ¿verdad? Por acá los puntos de intersección son estos. Me parece que no los tengo por ahí. Los puntos de intersección están por acá, ¿verdad? Que es en 0.5 que vimos previamente. Y el otro es por acá, ¿verdad? Está en 3. ¿Ok? Entonces, gráficamente son los puntos fijos, ¿verdad? Son estos puntos que intersecan la función con la función de identidad. ¿Ok? Entonces, continuamos. Y ahora vamos a ver este teorema que está por acá, que estas son las dos condiciones que se deben cumplir para que exista un punto fijo en una función. Entonces, vamos a ver lo siguiente. El teorema 6. Si tenemos G, ¿verdad? Que pertenece a un intervalo A, B, que es continuo, ¿verdad? Además nos dicen que las imágenes de X pertenecen también a ese intervalo para todas las X que pertenecen a A, B. Entonces, si eso pasa, E tiene por lo menos un punto fijo en A, B. Vean, esa primera condición básicamente lo que nos dice es lo siguiente. Vean por acá ese grafiquito que está abajo. Por aquí hay un punto fijo, ¿ok? Ese punto fijo está dentro de A, B, acá en X, y también de A, B, acá en Y. O sea, ese punto fijo está encerrado en este cuadrado. Eso es lo que dice la primera condición. ¿Ok? El punto fijo tiene que estar ahí dentro de ese cuadrado. Puede ser que, digamos, ustedes tengan un punto fijo, ¿verdad? Que esté dentro de este intervalo, pero esté por aquí arriba, digamos. Su imagen esté allá fuera del cuadrado. Entonces, la idea no es esa, ¿verdad? O puede que las imágenes estén por acá, ¿verdad? Entre A y B, pero no entre los valores en X. Entonces, eso es lo que nos dice la primera condición. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Pues algebraicamente. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Cómo comprobar que, que ese punto fijo está dentro de ese cuadrado. Ahora lo vamos a ver. Ahora, la segunda condición nos dice que además la primera derivada en X existe en esto que está por acá, no es un punto, esto es un intervalo, nada más que intervalo abierto. Existe en este intervalo y hay una constante positiva k menor que 1, k igual, perdón, k menor que 1 con el valor absoluto de la primera derivada en X menor o igual que k, o todas las X que están en este intervalo abierto, entonces existe exactamente un punto fijo en A, B. Entonces, vean que a simple vista, así leyéndolo, este teorema puede complicar un poco, ¿verdad? Un poco confuso. Esta segunda condición, básicamente, lo que tenemos que hacer es encontrar un valor de k que sea menor que 1, como lo dicen por acá, que sea menor que 1 y que se cumpla para todos los valores entre A y B. Entonces, si hay un valor que yo al evaluar la primera derivada en valor absoluto me da 2 o 3, quiere decir que no se está cumpliendo esa segunda condición. Todos los valores tienen que dar menor que 1. Entonces vamos a estar resolviendo un ejercicio aplicando este teorema, porque van a ver más adelante que lo vamos a necesitar para la resolución de ecuaciones no lineales con este método, ¿verdad? El método de punto fijo, porque aún ni hemos llegado, ¿verdad? A resolver ecuaciones no lineales, ¿verdad? Estamos simplemente acá, pues, definiendo algunas cosas, algunos teoremas para poder aplicar esto. Entonces, vamos a mostrar que e de x, que es esta función, tiene un punto fijo único en el intervalo de -1 a 1. ¿Ok?
vamos a mostrar que existe, ¿verdad? Un único punto fijo. Y la manera de mostrarlo es con este teorema. ¿Ok? Entonces vamos a resolver eso por acá. Entonces lo primero es, vamos a analizar pues la primera condición. Mira por acá. Condición uno. Entonces lo primero es que g de x es continua, ¿verdad? No se indefine de ninguna manera. Podemos decir en todo R, y como es continuo en todo R, también es continuo en ese intervalo. ¿Ok? Listo, ahora ya tenemos que es continuo. Eh, la derivada también existe, ¿verdad? Pero ahora la derivada la vamos a necesitar más adelante. Aún no. Listo con esa condición, ¿verdad? Ahora, vamos a verificar esto que está por acá. Vamos a verificar que las imágenes pertenezcan a A, B y también que X pertenece a A, B. ¿Ok? Entonces, para analizar esa expresión, simplemente vamos a decir que e de X, ¿verdad? Otra vez en rojo lo que vamos a hacer. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Entonces, para eso vamos a necesitar evaluar en los extremos, ¿ok? En g de menos uno, mira que en este caso sería, recuerden que g de x, ¿verdad? Voy a poner por acá, x al cuadrado menos uno entre 3. Entonces, g de menos uno sería uno menos uno entre 3. Esto es cero. Ahora, tengo que evaluar en cero. Y ahorita tal vez se pregunta que por qué en cero, ¿verdad? Le voy a mencionar por qué. Esto sería cero menos uno entre 3 igual a menos un tercio. Y luego evalúo en el otro valor extremo, que es en uno. Y esto sería por acá uno menos uno entre 3 que es cero. Bien. Ahora, ¿por qué estoy evaluando acá estoy evaluando en cero, ¿verdad? Si cero no aparece en ese intervalo. Bueno, yo podría probar con todos los valores, ¿verdad? Ahí que están entre menos uno y uno. Pero acá yo estoy probando con los valores críticos. Si ustedes recuerdan los valores críticos, bueno, por acá, y x igual a uno son valores críticos. Recuerden que los valores críticos son los extremos y además de los extremos es, también son los puntos en donde la derivada es cero. ¿Ok? Entonces, ¿este de dónde salió? De prima de x es 2 tercios de x, ¿verdad? Derivando la expresión de arriba. Entonces, si yo igualo a cero esto, x me va a dar cero. ¿Ok? Por eso estoy evaluando en x igual a cero, porque es un punto crítico. Entonces, de nuevo, cuando ustedes estén verificando esta condición de que la imagen esté contenida en el intervalo dado, deben analizar en menos uno, en uno, que son los extremos, y además en el punto crítico.
Si hay más puntos críticos, pues evalúan en los demás. Ahora vean lo siguiente. Tengo que estos valores que están por acá, 0, -1/3 y 0, ellos tres viven acá, ¿verdad? En este intervalo. Entonces, perfecto, ¿verdad? Eso era lo que yo andaba buscando. Si me hubiera dado un valor más pequeño que -1, un valor más grande que 1, pues hubiera tenido problemas, no se hubiera cumplido, pues, lo que andaba buscando. Entonces, los valores extremos y también el punto crítico están en el intervalo, ¿verdad? O viven en el intervalo. O sea que g de x pertenece a ese intervalo. Y ya tendría esa primer condición, ¿verdad? Que era la condición 1. Entonces, de nuevo, la condición 1 básicamente es verificar que las imágenes, todas, ¿verdad? Vivan en ese intervalo de -1 a 1. Como no podemos probar todas las imágenes, obviamente, entonces tomamos los valores más problemáticos, que son los extremos y el punto crítico. Evaluamos y si a la hora de evaluar estas imágenes están dentro de ese intervalo, quiere decir que las demás también viven dentro del intervalo. ¿Ok? Entonces, con eso se cumple la primera condición. Ven que este método, ¿verdad? Necesita pasar por estas condiciones para poder aplicarlo, ¿verdad? Entonces, por eso a veces los estudiantes prefieren el primer método, ¿verdad? O prefieren el de Newton que vamos a ver después de esto. Vamos con la segunda condición. Y la segunda condición es verificar menor o igual que k, menor que 1. ¿Ok? Y esto para todo x, recuerden, que pertenece a este intervalo. ¿Por qué intervalo abierto? Porque estamos analizando las derivadas, ¿verdad? Y la derivada era un límite, recuerden que era un límite y es una aproximación, entonces los extremos necesitamos ponerlos abiertos. Ok, listo, ¿verdad? Entonces vamos a calcular la derivada, que ya la habíamos calculado anteriormente, ¿verdad? Entonces c' de x, 2/3 de x. ¿Ok? Ahora necesitamos el valor absoluto de esta expresión. Entonces el valor absoluto básicamente es 2/3 del valor absoluto de x, ¿ok? 2/3 es constante, entonces no hay interés. Ahora acá viene lo siguiente, ¿ok? Acá tenemos que evaluar, ¿verdad? Así informalmente es evaluar en los extremos, aunque no los estemos incluyendo, vamos a evaluar en los extremos y vamos a evaluar en el punto crítico, ¿ok? Vean lo siguiente por acá. Por acá voy a evaluar en -1. Esto le va a dar 2/3, ¿verdad? Voy a ponerlo por acá más o menos, 0,667.
Ahora, otro caso sería evaluar en punto crítico, y acá les va a dar pues 0. Y luego, el último caso sería evaluar en el otro extremo, que es aproximadamente este mismo valor que está por acá. ¿Ok? Porque todo está en valor absoluto, entonces 0.0. Entonces noten esto. Esto me está dando menor que 1, este también y este también. Entonces, como todos me están dando menor que 1, ¿verdad? Quiere decir que se está cumpliendo esta condición. Es menor o igual que en este caso, en este caso tomamos el valor más grande que nos dio por acá. En este caso es 0.667 y esto es menor que 1. Ahora, ¿por qué tomamos este y no 0? Porque estamos tomando el peor escenario, o sea, el peor valor de K que podamos tener, que ese es pues, 0.667. ¿Ok? Y ese valor es menor que 1. Entonces quiere decir que se está cumpliendo la segunda condición. ¿Ok? Entonces vean, ya pasamos por las dos condiciones y además lo que podemos hacer ahora es calcular el punto fijo, ¿verdad? ¿Ok? Pero para que lo tengan en cuenta aquí, y luego pueden ver la grabación bien, cómo fue que se hizo cómo fue que hicieron estos pasos. Ahorita vamos a ver más ejemplos. Ahorita vamos a ver un ejemplo donde estas condiciones no se cumplen. Vamos a verlo. Pero bueno, vamos a calcular ahora con este mismo ejercicio, calcular los puntos fijos. Entonces, de nuevo, teníamos que, recuerden que el punto fijo debemos igualar a la función identidad con la que a mí me dan. Entonces, por aquí ustedes despejan, resuelven esta cuadrática y van a obtener por acá x1 igual a, esto no va bonito, digamos, igual y lo calculan. Entonces, el único valor que está entre -1 y 1 es este que está por acá, que esto aproximadamente es no, 0.3028. El otro no está en el intervalo que queremos. Puede ser otro punto fijo, pero en este caso, en el intervalo que andamos buscando, pues no nos interesa. Y listo, entonces, este punto fijo que acabamos de encontrar cumple con la primera condición y segunda condición. Entonces, cuando vayamos a utilizar este método de punto fijo para resolver ecuaciones no lineales, necesitamos que se cumplan esas condiciones y necesitamos también hallar el punto fijo para luego verificar esa aproximación. Vamos a verlo un poco gráficamente, esto para que lo vean. Vamos a ver dónde. Por aquí creo que tiene las cosas. Ok, vamos a ver.
Listo, voy a compartirles. Ok, vean lo siguiente que está por acá. Vamos a ver si quito un poco de cosas antes de mostrarles. Tengo por acá la función, ¿verdad? La que teníamos inicialmente, x al cuadrado menos 1 entre 3. Tengo la función identidad. Y por acá es, la intersección que está por acá es el punto fijo. ¿Sí? Ahora, ¿qué era lo que andábamos buscando nosotros? Básicamente andaba buscando que ese punto fijo esté dentro de este cuadrado. Pues recuerden que ese cuadrado son los valores de x entre -1 y 1, y además que las imágenes también estén entre -1 y 1. Entonces vean que este puntito por acá vive en ese cuadrado. ¿Qué pasa, por ejemplo, si hubiera estado acá? Pues está entre -1 y 1, sí, pero no hubiera estado viviendo en las imágenes. ¿Ok? Entonces, ya habríamos tenido problemas. Ahora, la condición de la derivada gráficamente no se aprecia. Básicamente, la condición de la primera derivada funciona para que el método no oscile entre errores. Por ejemplo, puede pasar, digamos, que ustedes estén aplicando el método de punto fijo con una función en donde no se cumple la segunda condición y el error empieza a aumentar y a disminuir, aumentar y disminuir. Entonces, para eso funciona la segunda condición. Vean que el otro punto fijo estaba por acá, pero ese no vivía entre -1 y 1. ¿Ok? Es para que lo tengan en cuenta, por acá está esta expresión. ¿Ok? Entonces vamos a continuar. Creo que este es el de los métodos más complicados. Ya los que siguen después de este y el primero son un poquito más llevaderos. Listo, ¿verdad? Bueno, y que vamos a ver. No. Entonces vamos a ver este otro ejemplo. Este ejemplo nos dice que muestra que el teorema 6, que vimos brevemente las dos condiciones, no garantiza un punto fijo único en esta función, en el intervalo de 0 a 1. Entonces dice, aunque existe un punto fijo único, o sea, sí existe, dice, pero parece que no se están cumpliendo las condiciones del teorema 6, ¿verdad? Entonces vamos a analizar la primera condición. Entonces, para la primera condición, recuerden que debemos evaluar las imágenes, ¿verdad? Entonces, vamos a evaluar por acá en 0. Si evaluamos en 0, la función me va a dar 3 pues, menos 0. Esto es 1. Y luego voy a evaluar en 1, 3 a la -1, que sería 1/3. Ahora, aquí en este caso no hay puntos críticos, ¿verdad? Porque no hay puntos críticos. Si ustedes derivan esta expresión e intentan igualar a 0, pues van a llegar a algo sin sentido. Además, esto es una exponencial, ¿verdad? Y una exponencial no tiene intersección con el eje X. En este caso, ¿verdad? Nada más. Si estuviera, por ejemplo, aquí sumándose con algo y progresándose con algo, sí tendría, pero en este caso en específico no. Que no hay puntos críticos, entonces simplemente evalúo los extremos. Ahora, noten que esta imagen y esta imagen están dentro de este intervalo, ¿verdad? El inicial de 0 a 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Entonces, para X,
a todo X que pertenece a ese intervalo, tenemos que X también pertenece a ese intervalo. ¿Ok? Y es por lo que acabamos de analizar, ¿verdad? Las imágenes. Entonces, la condición uno se está cumpliendo, todo bien. Parece ser que la condición 2 es la que tiene pues el problema. Entonces, vamos a analizar primero para la segunda condición, la primera derivada de esta expresión. Vemos que la función era 3 a la menos x, entonces esta derivada sería logaritmo de 3, ¿se lo recuerdan? La base, por 3 a la menos x. Esa es la derivada de una exponencial, pero por regla de la cadena debemos derivar por lo que está dentro de la exponencial, que sería la derivada de menos x, que es menos 1. ¿Ok? Si esto que está por acá lo colocamos en valor absoluto, esto sería logaritmo de 3, se vuelve positivo, y en valor absoluto colocamos la exponencial. Aunque no tiene sentido tampoco colocar el valor absoluto ahí, ¿verdad? Porque cualquier número que coloquemos, ya sea negativo o positivo, no se va a volver, pues, no se va a volver negativo. ¿Ok? Entonces ahora acá tenemos que analizar dos casos, recuerden. Acá lo que vamos a hacer es evaluar, voy a poner por acá. Tenemos que evaluar en los extremos para verificar el valor de K. ¿Ok? Entonces, el primer caso, tenemos por acá, y el segundo caso por acá. Tenemos que evaluado en cero. En este caso sería logaritmo de 3. Voy a poner una vez el valor aproximado. Sería logaritmo de 3 por 3 a la cero, y logaritmo de 3 es en este caso 1,0986. Y luego por acá, inclusive con solo ese, ¿verdad? Que analice, ya vemos que hay un problema. Luego acá evaluado en uno sería 3,296. Entonces nota lo siguiente. Hay un valor en X que me está generando un valor de K mayor que uno, ¿verdad? De hecho, los dos dan K mayor que uno. Entonces, como estamos obteniendo esto que está por acá, estamos obteniendo que la primera derivada en valor absoluto no es menor o igual que uno, ¿verdad? Entonces el teorema 6 no se cumple. ¿Ok? Y entonces ya no podríamos aplicar acá el método de punto fijo. Entonces, para que ahí lo tengan en cuenta, ¿verdad? Esto de las condiciones. Y por acá, bueno, si tienen dudas o preguntas hasta el momento. Esto es un poco, esta parte es un poco abstracta, ¿verdad? Tal vez, un poquito nada más. Entonces, para continuar, vean que vean, pasamos por una definición, por otro teorema. Aquí tenemos otra definición y teorema para poder llegar a lo que es
el método, ¿verdad? Vea que aún no hemos ni llegado, ¿ok? Entonces, antes de llegar al método, ¿verdad? Que necesitamos, que van a ver después que el método, después de las condiciones, es bastante sencillo de aplicar, pero las condiciones son lo que matan a veces. Entonces, tenemos esta definición 2. Entonces, nos dicen acá que se llama iteración de punto fijo de la función g a esta iteración, ¿ok? Básicamente, acá lo que tenemos es que si yo quiero, por ejemplo, un valor de p sub 2, o sea, un valor del punto fijo 2, yo tengo que evaluar la función en el punto fijo 1. Y así sucesivamente, ¿verdad? Eso es porque acá se está generando una iteración. Voy a acercar un poco esto. Vean por acá que si yo empiezo aquí en p sub 0, ¿verdad? Y esto lo evalúo en la función, voy a poner a un p sub 1 por acá, ¿verdad? P sub 1. Ahora, si yo tomo p sub 1 que está por acá y lo evalúo en la función, voy a obtener un p sub 2, ¿verdad? Y luego, si yo tengo aquí el p sub 2, de nuevo, y lo evalúo en la función, voy a poner un p sub 3 y así sucesivamente hasta aproximar el punto fijo. ¿Ok? Esta iteración es importante porque luego nos va a ayudar a determinar la solución de la, de la ecuación no lineal. Entonces vean que esto forma una especie de como de cuadradito, ¿verdad? Que se va haciendo cada vez más pequeño, llega en algún momento al punto fijo. Podemos tener esa especie de ciclo, ¿verdad? O de sucesión. O también podemos tener esta que es más escalonada. ¿Verdad? Son los dos posibles casos. Así es como se va a ver gráficamente, básicamente. Luego el teorema 7 lo que me dice es que si tenemos que una función continua y sea esta sucesión, es una sucesión, ¿verdad? P sub n, desde n igual a 1 hasta infinito, que está generada por la iteración de un punto fijo que se definió anteriormente, ¿verdad? Esto. Entonces nos dicen por acá que si tenemos este límite de n cuando tiene infinito de p sub n, o sea, un p sub n muy grande, entonces este va a ser el punto fijo que andamos buscando. Estos teoremas básicamente no se van a utilizar mucho, pero simplemente se van a mencionar en que sí vamos a utilizar más abajo. Pero básicamente aquí esto lo que nos dice es que si tenemos este límite, cuando n es extremadamente grande, entonces quiere decir que vamos a empezar a entrarnos aquí en este laberinto infinitamente. Vamos a llegar entonces al valor del punto fijo que andamos buscando. Bueno, y ahora sí llegamos a lo que necesitamos. Entonces vean que aquí en este teorema van a ver que están recopilando muchas cosas de las que hemos visto. De hecho, cuando uno estudia de un libro, en el libro viene directamente esto, ¿verdad? Y a uno no le explican muchas cosas, o sea, no le explican cómo hacer lo que vimos previamente, tampoco le explican qué son ciertas cosas, ¿verdad? ¿Qué es esto? Y bueno, ¿verdad? En un libro se brinca como 500 pasos. Entonces, sea G, ¿verdad? Una función que pertenece a ese intervalo continuo. Luego tenemos que las imágenes pertenecen a A, B, que es lo que vimos previamente, ¿verdad? Con las condiciones. Además, bueno, suponga además que existe un G' en este intervalo, ¿verdad? Que también fue lo que vimos previamente. Y que existe una constante que está entre 0 y 1, o que es menor que 1, que cumple esta condición, que fue la que vimos también previamente. Entonces, para cualquier número p sub 0,
El sub 0, recuerden que era un punto fijo, ¿verdad? Inicial. La sucesión definida por esta expresión converge al único punto fijo en P. ¿Ok? Y entonces, ¿de qué nos sirve esto? Básicamente, ese punto fijo que vamos a encontrar nosotros, este, va a ser la solución de la ecuación lineal, pues de la función que estemos analizando. ¿Ok? Básicamente, por eso vimos todo este rollo que estamos viendo anteriormente. Y entonces, por acá les muestro los pasos a seguir para este método, pero para no seguir explicando tanta teoría, vamos a ver estos pasos en un ejemplo, ¿ok? Vamos a verlo en este ejemplo que está aquí abajo, para que vean cómo aplicar todo esto que hemos estado analizando. Vamos a ver. Entonces tenemos este ejemplo 8. Aplicar el método de punto fijo para establecer una aproximación de la raíz de la función, la velocidad, tenemos una función, donde tiene una raíz única. Ok, esto es importante que está aquí en negrito. Cuando le dicen que tiene una raíz única, quiere decir que no hay que brincarse este paso uno, que el paso uno era el feo, ¿verdad? Pero en este caso vamos a suponer que eso que está ahí en negrito no está y vamos a aplicar todo el paso uno, ¿verdad? Para ver si de verdad se está cumpliendo eso, ¿ok? Y luego nos dicen que en el intervalo de 0 a 0,7 y posee una tolerancia, está por acá. O sea que debemos llegar a un error menor que ese. Entonces vamos a ver cómo empezar. Entonces el primer paso, que le puse paso cero, lo que deben hacer es convertir la función, ¿verdad? Con f de x y convertirla de esta manera. Vea que lo andamos buscando convertir de esa manera para poder aplicar el método de punto fijo, ¿verdad? Y estamos igualando la función identidad con una función g de x que vamos a encontrar. Entonces, empezamos con el paso cero. Tenemos f de x igual a 2x al cuadrado menos 5x. Ando buscando la solución a eso, entonces vamos a igualarlo a cero. Y vamos a ver cómo escribimos esto de la manera x igual a otra función, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer por acá es pasar este 5x a sumar y luego el 5 lo paso a dividir por acá. ¿Ok? Vamos a ver, voy a escribir nada más esto en decimales. Entonces noten lo siguiente. Con esto. Tengo x, que es una función de identidad, igualada a un g de x. ¿Ok? Ese que está por acá es el g de x. ¿Ok? Entonces x igualado al g de x. Entonces, ahora aquí el asunto es el siguiente. Ustedes pudieron haber encontrado otra función de g de x, por ejemplo, si aquí tal vez hubieran hecho otro despeje distinto. Y no hay problema, ¿ok? No hay problema. Puede que con una función funcione mejor que con la otra, ¿verdad? Puede ser que alguien aquí dijo, y no, voy a sumar y restar un x a ambos lados, y entonces me queda x igual a 2x al cuadrado menos 4x. Alguien pudo haber despejado esta expresión que está por acá, que no es muy sencillo, ¿verdad? Y dejar un x de este lado. Entonces, hay muchas maneras de escribir la función f de x, ¿verdad? Que eso fue lo que hicimos, escribir esta función f de x, escribirlo de esta manera. ¿Sí? En específico, bueno, esta fue la que vi yo más sencilla, ¿verdad?
Y entonces ese es el primer paso. ¿Cuál es el paso uno ahora? El paso uno es verificar todo lo que hemos venido trabajando. O sea, que las imágenes pertenezcan al intervalo de 0 a 0,7 y la primera derivada en valor absoluto tenga un valor de k que sea menor que uno. Todo eso hay que analizarlo acá. Y recuerden, ¿verdad? Yo eso lo estoy haciendo porque de verdad, pero esto no es necesario cuando ustedes tengan este mensajito por acá. Ustedes tienen ese mensajito, quiere decir que el paso uno pues se lo brincan. Ustedes asumen que es cierto. Entonces, vamos a analizar pues esa expresión. Vamos a analizar el teorema 6. Vamos a ver cómo está el teorema 6, que no quiero devolverme. Entonces, recuerden, tenemos que x, en este caso es 0,4 de Euler de x al cuadrado. ¿Ok? Si, bueno, aquí voy a poner que x pertenece a ese intervalo, ¿verdad? Entonces, si nosotros evaluamos en los extremos, esto es, bueno, aquí es exactamente 0,4 y aquí evalúa en 1, es aproximadamente 0,65. ¿Ok? Recuerden que esto que está por acá es la condición uno, ¿verdad? Del teorema 6. El teorema, no, no importa, pongámoslo así como condición uno nada más porque en el teorema anterior aparece. Entonces noten lo siguiente. Bueno, en este caso no hay punto crítico tampoco, ¿verdad? Esto es una exponencial igual que en la anterior. Entonces no va a haber punto crítico. Entonces noten que tanto este valor como este otro están dentro de este intervalo. ¿Ok? Entonces, como eso pasa, quiere decir que de X pertenece, las imágenes de X pertenecen a este intervalo. ¿Ok? Ahora vamos a analizar la segunda condición. Entonces, para esta condición necesitamos la derivada de la función. Acá está, ¿verdad? G de X. Entonces sería, esta es la derivada de Euler de X al cuadrado por 2X, que es la derivada de X al cuadrado, ¿verdad? Por la cadena. Reacomodando esto un poco, por acá sería 0,8 de X Euler X al cuadrado. Y bueno, si colocamos esto en valor absoluto, pues va a seguir dando la misma expresión. No hay nada ahí que se haga negativo, porque estamos en un intervalo positivo y además tenemos a Euler de X al cuadrado, todo bien. Y entonces aquí vamos a analizar los dos casos que teníamos previamente. El primer caso es evaluar en cero, ¿verdad? Sí, evaluar en cero. De hecho, aquí hay algo mal. Y puse uno, pero no es uno, ¿verdad? Estoy con el ejemplo anterior. 0.
7. Entonces en cero, esto me va a dar pues cero, ¿verdad? Si lo evalúo acá. Y luego, si lo evalúo en 0.7, que es el extremo superior del intervalo, entonces esto me va a dar aproximadamente 0.91. Ahora bien, note lo siguiente. Con ambos valores me está dando por acá este menor que uno y este menor que uno. Y eso era lo que yo andaba buscando. ¿Ok? Entonces quiere decir que se cumple que el valor absoluto de la primera derivada es menor o igual que 0.91, que fue el valor más grande que encontraban, ¿verdad? Que es el que hay que agregar y que esto es menor que uno. Y listo. ¿Ok? Ese fue solo el paso uno. Luego el paso 2 tenemos que realizar lo siguiente. Tenemos que aproximar x de i más uno. ¿Ok? Eso va a ser una sucesión. Y ese x de i más uno se va a poner evaluando pues en la función, ¿ok? En g. O sea, básicamente ahí lo que estamos encontrando son distintos puntos fijos, ¿verdad? O sea, con la iteración que vimos previamente. Paso 2. ¿Ok? Entonces, a ver, entonces en este caso sería x de i más uno igual a g de x i. Recuerden que en este caso i va de cero a n-1, a n-1. ¿Ok? Entonces, empezando en cero, sería por acá, tendríamos x1 igual a e de x0. ¿Ok? Y ahora acá se preguntarán quién es x0, ¿verdad? En ningún momento lo dicen. Y x0 puede ser cualquier valor que pertenezca a este intervalo, al que a mí me dan. Entonces, por comodidad o por facilidad, vamos a elegir cero igual a cero. Entonces, x1 es igual a 0.4, que es la función, evaluado en cero al cuadrado. O sea, esto es 0.4. ¿Y cuál sería el paso 3? Sería calcular el error. Pero igual ahorita les voy a decir porque este paso no lo hagan hasta después. A ver, en este caso el error, como aprecian por acá, es el error relativo que ya conocíamos, ¿verdad? Entonces, en este caso, para el error relativo utilizamos el x de i más uno, el que estamos aproximando, menos el x i, x0, entre el valor real. Entonces, el error sería en este caso x1 menos x0 entre x1. Y eso les va a dar un error de uno, ¿verdad? Que es un error extremadamente grande. ¿Ok? Y vean que eso que hicimos por acá fue con i igual a cero, ¿verdad?
Aquí lo voy a poner, ¿ok? Con i igual a 0. Tienen que seguir aplicando estos mismos pasos con i igual a 1 y luego i igual a 2 y así sucesivamente. Entonces, con i igual a 1, x2 igual a g de x1, ¿ok? Que esto al final era 0.4 de Euler elevado a la 0.4 al cuadrado. Recuerden que este era x, ¿verdad? Entonces, esto le va a dar aproximadamente 0.4694. No calculemos el error. Vamos a calcular con i igual a 2. Entonces sería acá x3 igual a g de x2. Entonces aquí en este caso sería 0.4, ¿verdad? De Euler elevado a la 0.4694, que es el valor de x2 que calculamos previamente al cuadrado. Y esto por acá le va a dar un valor de 49,86. ¿Ok? Con i igual a 3. Entonces vean que ir calculando distintos valores de i es muy sencillo, ¿verdad? Ya este paso se hace más llevadero. X4 sería g evaluado en x3, que es el valor anterior. Entonces sería 0.4, 49,86 al cuadrado, que es aproximadamente 0.5129. ¿Ok? Y así siguen ustedes sucesivamente, ¿verdad? Yo en este método les recomiendo es que calculen varios valores de i, unos 4 o 5, porque vean que el proceso es muy sencillo. El proceso es iniciando en i0, ¿verdad? Entonces calculan x1 con i0 y luego ese x1 lo vuelven a utilizar acá para el valor de x sub 2. Evalúan en la función g y aplican lo mismo para con i igual a 2 y ahí van formando una sucesión, ¿verdad? Que sigue un patrón bastante predecible. Y finalmente, digamos, cuando ustedes calculan para distintas iteraciones, ven que este es el valor de i, ¿ok? Voy a hacerlo más pequeño, pues. Por acá es el valor de i. Para distintos valores de i, ustedes están obteniendo pues el valor de x sub i, x sub 0, x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4, x sub 5 y x sub 6. Y cuando llegan a este, ya han encontrado pues un error menor al que ustedes andaban buscando. ¿Ok? Y en eso se basa este método de el punto fijo. Entonces vean que este método, para mí este método creo que es el que más análisis lleva. No es el mejor porque no es el más, no es el que involucra menos pasos, pero sí es el que tiene más restricciones, digamos. Entonces por acá hay algunos ejercicios. A alguno le va a tocar exponer esto, ¿verdad? Y nadie lo quiere, pues ahí rifado, ni modo. Entonces seguramente el ejercicio que les coloque a la persona que vaya a exponer va a ser este. Puede que se divida en dos, este. Puede que una persona aplique las condiciones feas y otra persona, pues, calcule la aproximación de la raíz. Seguramente a alguien le va a tocar a realizar este. Y
Y bueno, algunas ventajas y desventajas de este método. Vean que este método es sencillo de entender e implementar, ¿verdad? Aquí esta ventaja no está tan clara, ¿verdad? Pero es que suele suceder que cuando explican este método, bueno, a mí me pasó cuando me explicaron en algún momento métodos numéricos y me explicaron este método, únicamente me explicaron esto que yo les estoy mencionando, igual a uno, igual a 2, igual a 3, y en algún momento ustedes llegan a la solución. Pero nunca me explicaron que esto no funciona para todos los casos. Entonces yo en algunos ejercicios yo me puse a trabajar este método y no me estaba dando y no sabía por qué. Y ese por qué era porque no estaban cumpliendo este paso uno, ¿ok? Entonces esto no funciona en todos los casos. Entonces, por eso es importante mencionarles esto, digamos, para que ustedes no utilicen este método del punto fijo con cualquier caso, con cualquier función. Porque, porque en cuestiones de examen yo simplemente les voy a poner una ecuación ahí no lineal y les digo a ustedes que la calculen, ¿verdad? Ahí ustedes la calculan con algún método, el que consideren mejor, ¿verdad? Bueno, la segunda ventaja es que puede ser utilizada en una amplia variedad de funciones y f de x es adecuadamente elegida, por aquí lo dicen, y puede converger rápidamente si g de x cumple las condiciones de contracción. Contracción básicamente es que k sea menor que uno. Desventajas, la convergencia no está garantizada y la derivada no satisface la condición que vimos previamente. Puede ser sensible a la elección de la función g de x. Eso es que a la hora de construir g de x puede que haya un caso que sea más eficaz que otro. Eso suele pasar. Y su velocidad de convergencia lineal, así como en bisección, lo que puede hacer que sea más lento, como el método que vamos a ver en la tarde, Newton Raphson. Y bueno, entonces, por el momento vamos a dejarlo hasta acá, en la tarde. Entonces nos vemos a la una. No sé si tienen consultas, algunas personas me avisan, ¿verdad? Se quedan por acá, digamos, y ahí me hacen la consulta. Y si no, entonces nos vemos a la una. Hasta luego. Nos vemos.